El grito atravesó el vidrio esmerilado como una descarga eléctrica. «No toques mis cosas», rugió Leonardo Salvatierra al abrir la puerta de su oficina. Y el silencio del último piso se quebró en 1000 pedazos invisibles. Daniela López quedó inmóvil, con los guantes húmedos apretando una carpeta que no parecía pesar nada y, al mismo tiempo, la aplastaba por dentro. El aire olía a limpiador barato mezclado con madera pulida y poder antiguo. Afuera, los empleados detuvieron sus pasos, fingiendo no mirar mientras cada músculo del cuerpo de Daniela se tensaba por reflejo, como si ese grito hubiera viajado desde muy atrás en el tiempo. Su respiración se volvió corta, irregular. Y el temblor en sus manos no tenía que ver con el cansancio, sino con una herida que jamás había cerrado del todo. Leonardo avanzó un paso más, impecable en su traje oscuro, con los ojos afilados y la mandíbula rígida, como si el orden del mundo dependiera de ese instante. Señaló la carpeta con un gesto seco, acusatorio, como si fuera una prueba de crimen imperdonable. ¿Quién te crees que eres para tocar lo que no te corresponde?, escupió, y cada sílaba cayó pesada, pública. Definitiva. Daniela sintió como el piso pulido bajo sus pies se volvía resbaladizo, ajeno, y como la vergüenza le subía desde el estómago hasta la garganta. Pensó en disculparse, en encogerse, en desaparecer sin hacer ruido, porque esa había sido siempre su forma de sobrevivir. Pero algo duro, rectangular, doblado dentro de la carpeta rozó sus dedos y le heló la sangre con una memoria inesperada. A su alrededor, el lujo observaba en silencio. Las paredes blancas, el arte minimalista. El escritorio amplio como una frontera infranqueable, parecían cómplices de la humillación. Nadie intervenía. Nadie respiraba demasiado fuerte. Daniela bajó la mirada, no por respeto, sino para no llorar frente a desconocidos que jamás sabrían su nombre. Dentro de su cabeza, una voz repetía que ese no era su lugar, que estaba ocupando un espacio prestado en un mundo diseñado para otros. El grito de Leonardo seguía vibrando en sus oídos, mezclándose con otros gritos antiguos, masculinos, que habían marcado su cuerpo con miedo. Sin embargo, entre el temblor y la culpa, algo nuevo comenzó a abrirse paso, una presión silenciosa en el pecho que no era solo terror. Cuando levantó ligeramente la vista, la carpeta seguía abierta entre sus manos. La carta doblada asomaba como una herida mal cerrada, amarillenta por los años, con una firma reconocible incluso desde esa distancia mínima. Daniela tragó saliva, sintiendo como el tiempo parecía estirarse de forma cruel. El CEO seguía esperando su misión, una confirmación más de su dominio absoluto, pero ella permanecía inmóvil, suspendida en una fracción de segundo donde todo podía romperse. El corazón le latía con tanta fuerza que temió que los demás lo oyeran. Nadie sabía que, en ese mismo instante, la verdad respiraba entre sus dedos, silenciosa, paciente, y que ese grito autoritario había despertado algo que ya no volvería a dormirse. Daniela dejó el edificio horas después, cuando el cielo ya estaba completamente oscuro y la ciudad parecía un cuerpo exhausto que seguía respirando por inercia. En el bus nocturno, el balanceo constante la mecía mientras sostenía su bolso contra el pecho como si fuera un escudo. Cada sacudida del vehículo le recordaba el cansancio acumulado en la espalda y en las manos, pero también el peso invisible de las palabras que había escuchado más temprano. Miraba por la ventana sin realmente ver, repasando el tono del grito, la mirada de desprecio, la forma en que nadie intervino. Sentía que ocupaba demasiado espacio incluso sentada, pidiendo perdón con el cuerpo por existir. El sonido del motor se mezclaba con su respiración entrecortada, y por momentos tenía que cerrar los ojos para no volver a sentir que alguien la estaba señalando frente a todos. Su departamento la recibió con el olor conocido de humedad y comida rehecha. Las paredes tenían pequeñas manchas oscuras que nunca desaparecían del todo, sin importar cuántas veces las limpiara. Ariana dormía en la cama estrecha que compartían, con un dibujo a medio hacer sobre la mesa, dos figuras tomadas de la mano bajo un sol grande y torcido. Daniela dejó el bolso con cuidado, como si temiera hacer ruido incluso allí, y se sentó en el borde de la cama, observando el pecho de su hija subir y bajar con una calma que ella había olvidado. Pensó en lo injusto que era que una niña tuviera que aprender tan pronto a conformarse con tan poco. Le acarició el cabello en silencio, prometiéndose una vez más que aguantaría cualquier cosa con tal de no quitarle esa paz frágil, mientras se quitaba los zapatos. El recuerdo de su esposo apareció sin pedir permiso. La imagen de él saliendo al trabajo aquella mañana, sonriendo cansado, diciendo que volvería temprano. Nunca lo hizo. El accidente laboral había sido explicado con palabras técnicas y frías, sin responsables claros ni disculpas auténticas. Daniela recordaba las reuniones, los papeles firmados, el silencio posterior de la empresa, como si la vida de un hombre no mereciera seguimiento.
Desde entonces, algo en ella se había encogido. Aprendiendo a no esperar justicia. Cada cuenta sin pagar sobre la mesa era un recordatorio de que el duelo no tenía pausa. A veces sentía que la tristeza era un lujo que no podía permitirse, porque alguien tenía que levantarse al día siguiente y limpiar oficinas que nunca serían suyas. La mañana siguiente comenzó antes del amanecer. Daniela preparó café aguado y tostadas duras, moviéndose con la precisión de quien repitió un ritual para no pensar demasiado. Ariana se despertó somnolienta, preguntando por qué su madre siempre parecía cansada incluso al despertar. Daniela sonrió como pudo, respondiendo con evasivas suaves, porque no sabía cómo explicarle que el agotamiento no siempre viene del cuerpo. Mientras ajustaba el uniforme azul, sintió esa vieja incomodidad al mirarse al espejo, la sensación persistente de estar disfrazada en un mundo que no la esperaba. Respiró hondo varias veces, practicando el silencio que la había mantenido a salvo durante años, convencida de que hablar solo traía problemas peores. En el comedor del personal, el olor a detergente y comida recalentada se mezclaba con murmullos apagados. Daniela se sentó sola, removiendo un yogur sin hambre. Escuchó fragmentos de conversaciones sobre horarios, supervisores estrictos, rumores de despidos. Cada palabra parecía flotar cargada de miedo colectivo. Ella pensó en la carpeta, en la carta que había encontrado días atrás durante una limpieza rutinaria en el archivo antiguo de recursos humanos. No había estado buscando nada. Simplemente cayó al suelo al mover documentos viejos. La había leído sin comprender del todo por qué su nombre le resultaba familiar. Desde entonces, la llevaba consigo como si fuera un objeto prohibido, incapaz de decidir qué hacer con ella. Durante su turno, los pasillos silenciosos del rascacielos se convirtieron en un escenario de pensamientos repetidos. El reflejo de su figura en los vidrios la hacía verse pequeña, casi borrable. Cada puerta cerrada parecía recordarle que su presencia era temporal, tolerada solo mientras no molestara. Al limpiar, tenía cuidado extremo de no mover nada, de no dejar huellas, de no existir demasiado. Pero la carta seguía pesándole en el bolsillo como una pregunta sin respuesta. Sabía que guardaba algo importante, aunque aún no entendía del todo por qué su corazón reaccionaba con tanta fuerza cada vez que recordaba la firma al final del texto. En uno de los baños, Daniela se apoyó en el lavabo, observando su rostro cansado bajo la luz blanca implacable. Se preguntó en qué momento había aprendido a pedir perdón antes de cometer cualquier error. Recordó a su hermano menor, Iván, siempre inquieto, siempre soñando con algo más grande. Él había sido el primero en decirle que no debía agachar la cabeza ante nadie. Pensar en él le provocaba una punzada amarga, una mezcla de orgullo y dolor que no sabía manejar. Sacó la carta del bolsillo y la volvió a leer en silencio, notando detalles que antes había pasado por alto. Algo en esas palabras hablaba de protección, de intento de justicia, y eso la desarmó. Al regresar a casa esa noche, Ariana la esperaba despierta. Se lanzó a sus brazos con una naturalidad que casi la hizo llorar. «Mamá, hoy la maestra dijo que soy valiente», anunció con una sonrisa desdentada. Daniela sintió un nudo en la garganta, pensando en lo poco valiente que se sentía ella misma. Se sentaron juntas en la cama, compartiendo un pan simple y risas breves que aligeraban el ambiente. Ariana la miró con seriedad repentina y preguntó por qué a veces parecía tener miedo. Daniela dudó, buscando palabras que no asustaran. «Porque a veces los adultos olvidan ser buenos», respondió finalmente, sorprendida de oírse tan honesta. Esa noche, cuando la niña se durmió, Daniela permaneció despierta, mirando el techo con manchas que parecían mapas incompletos. La carta descansaba sobre la mesa, abierta, expuesta. Pensó en romperla, en tirarla, en desaparecerla como había hecho con tantos sueños, pero algo se lo impedía. Tal vez era la memoria de Iván, tal vez era el cansancio extremo de callar siempre. Se dio cuenta de que, aunque se sintiera pequeña, había cosas que ni el miedo ni la pobreza podían borrar. Cerró los ojos con esa idea incómoda y poderosa, sin saber aún que esa carta no solo contenía palabras antiguas, sino una llave que cambiaría su forma de caminar por el mundo. Al día siguiente, al ponerse el uniforme, Daniela respiró distinto, no con valentía declarada, sino con una lucidez nueva que la incomodaba. En el espejo, ya no veía solo a la empleada invisible, sino a una mujer marcada por pérdidas que no eligió. Pensó en su esposo, en Iván, en Ariana, y en cómo todos dependían de su silencio o de su voz. Guardó la carta con cuidado, consciente de que ese papel se había convertido en algo más que un recuerdo. Era una pregunta abierta sobre hasta dónde estaba dispuesta a seguir sintiéndose ajena. Y aunque el miedo seguía ahí, también había algo más creciendo lentamente, reclamando espacio dentro de ella.
Leonardo Salvatierra ocupaba la cabecera de la mesa de juntas como si ese lugar le perteneciera desde siempre. Sus manos descansaban perfectamente alineadas, los dedos largos y firmes, y su voz no necesitaba elevarse para imponer silencio. Cada palabra que pronunciaba cortaba el aire con precisión quirúrgica, eliminando dudas, emociones y objeciones. Los ejecutivos asentían casi por reflejo, acostumbrados a obedecer sin cuestionar. Detrás de él, la pared de vidrio mostraba la ciudad extendida a sus pies, un recordatorio constante de su dominio. Leonardo hablaba de resultados, de eficiencia, de tolerancia cero al error, y su mirada fría parecía atravesar a cualquiera que osara respirar fuera de ritmo. Nadie allí ignoraba que el orden no era solo una preferencia para él, sino una necesidad que bordeaba la obsesión en su oficina privada. Todo estaba dispuesto para transmitir control absoluto. El escritorio amplio permanecía siempre despejado, sin fotografías ni objetos personales que insinuaran vulnerabilidad. El arte minimalista en las paredes parecía seleccionado no por gusto, sino por neutralidad, como si cualquier emoción estética fuera un riesgo innecesario. Leonardo odiaba la sorpresa así. Desconfiaba de lo espontáneo. El silencio era un aliado cómodo, casi terapéutico. Allí, aislado del resto del mundo, podía fingir que nada lo alcanzaba realmente. Sin embargo, en los momentos en que se quedaba solo, a veces sentía una presión breve en el pecho. Un recuerdo difuso que prefería ignorar apretando los puños y concentrándose en números que no hacían preguntas. Los empleados sabían que entrar a esa oficina sin permiso era una falta imperdonable. Se decía, en voz baja, que Leonardo se transformaba cuando alguien alteraba su espacio. No gritaba a menudo, pero cuando lo hacía, la violencia no estaba en el volumen, sino en la humillación cuidadosamente ejecutada. Algunos recordaban miradas gélidas, frases medidas para reducir al otro, silencios que duraban más que cualquier insulto. Para muchos, él era un líder impecable, un ejemplo de éxito. Para otros, era una figura temida, alguien que parecía disfrutar, recordándole su posición inferior. Nadie se atrevía a relacionar su rigidez con algo más profundo que la ambición. En el ascensor VIP, Leonardo subía solo, observando su reflejo pulido en las paredes metálicas. Ajustaba el reloj con un gesto automático, como si cada detalle afirmara su identidad construida. A los 46 años, era celebrado como un genio empresarial, invitado a eventos con políticos y magnates. Recibía elogios que aceptaba con una cortesía distante, nunca del todo cómoda. Había aprendido a vestirse con éxito, a hablar como éxito, a vivir como éxito. Pero esa máscara, tan perfectamente sostenida, requería una energía constante, y aunque jamás lo admitiría, había noches en que el silencio de su penthouse le resultaba insoportablemente ruidoso. En ciertos momentos, sin razón aparente, su mente regresaba a un recuerdo mal archivado. Un joven nervioso, un pasante con ojos cansados y manos temblorosas. Leonardo empujaba esa imagen lejos, convenciéndose de que había hecho lo suficiente, de que no era su responsabilidad cargar con errores ajenos. Ese recuerdo no encajaba con el hombre que se había convertido. Para sobrevivir en su propio relato, necesitaba borrar cualquier rastro de duda moral. Cada vez que sentía culpa, respondía con más control, más dureza, más exigencia hacia los otros. Era su forma de mantenerse intacto, aunque, en el fondo, algo ya estuviera resquebrajado. En la sala de juntas, cuando alguien cometía un error mínimo, Leonardo inclinaba la cabeza apenas, observando con una intensidad que hacía sudar. No alzaba la voz, dejaba que el silencio presionara. Esa era su pedagogía, enseñar a través del miedo elegante. Los demás aprendían rápido. Nadie quería ser el siguiente ejemplo. A ojos externos, su empresa era un modelo de eficiencia. Por dentro, muchos caminaban con cuidado extremo, midiendo cada gesto. Leonardo lo sabía y lo consideraba un precio razonable. Creía que la disciplina justificaba cualquier incomodidad humana. Antes de dejar la oficina esa misma tarde, Leonardo recorrió con la mirada cada objeto en su escritorio, verificando su exacta posición. Todo estaba en su lugar, o eso parecía. Sin embargo, una sensación incómoda persistía, como si algo hubiera sido tocado más allá de lo visible. Frunció el ceño, irritado, sin saber por qué esa inquietud lo acompañaba. No podía imaginar que el verdadero desorden no estaba en su entorno, sino en un recuerdo enterrado que empezaba a respirar. Aferrado a su dureza, aún creía que el control lo protegería de cualquier verdad que intentara alcanzarlo. El primer choque no fue un encuentro frontal, sino una colisión lenta y tensa en el pasillo que conducía a la oficina principal. Daniel avanzaba empujando el carrito de limpieza cuando Leonardo apareció al fondo, caminando con paso firme, rodeado por dos asistentes que ajustaban agendas digitales.
Ella intentó hacerse a un lado, reducirse, volverse pared, pero él se detuvo al verla, clavando la mirada en su uniforme azul como si fuera una mancha fuera de lugar. Otra vez. Aquí, dijo sin elevar la voz, lo que volvió la frase aún más dura. Daniela sintió como la sangre le subía al rostro, pero respondió con un hilo de dignidad: solo cumplo con mi trabajo. Señor. Esa simple frase pareció irritarlo más que cualquier desobediencia abierta. Leonardo dio un paso hacia ella, invadiendo deliberadamente su espacio personal, el pasillo, amplio y brillante. Se volvió estrecho. Tu trabajo no incluye merodear donde no se te ha pedido, soltó, mirando el carrito con desdén, como si fuera evidencia de incompetencia. Daniel apretó las manos contra el mango metálico, sintiendo el frío subirle por los brazos. Tenía tantas disculpas aprendidas que casi las dijo por reflejo, pero se contuvo. Sigo las instrucciones del área, respondió con voz baja, pero firme. Algunos empleados se habían detenido a observar desde lejos, fingiendo revisar sus teléfonos, conscientes de que algo se estaba rompiendo frente a ellos. La humillación no necesitaba gritos esta vez. Leonardo sonrió apenas, una curvatura mínima cargada de superioridad. Aprende a no tocar lo que no entiendes, dijo, y giró para entrar a su oficina, dejándola expuesta ante las miradas ajenas. Daniela sintió un ardor seco en los ojos, pero no lloró. Permaneció allí un segundo más, inmóvil, como si su cuerpo necesitara registrar el golpe completo antes de seguir funcionando. Sabía que cualquier protesta visible podía costarle el empleo y aún así, algo dentro de ella se negaba a quebrarse de él. Horas después, Leonardo la mandó llamar. En la oficina, el aire parecía más frío. Él no le ofreció asiento. Hubo una queja, comenzó, midiendo cada palabra. Sobre documentos fuera de lugar, Daniela entendió de inmediato. Respiró hondo y explicó que solo había movido una carpeta para limpiar debajo, siguiendo el protocolo. Leonardo la interrumpió con un gesto cortante. Aquí no se improvisa, afirmó. Una limpieza torpe puede comprometer información sensible. Daniela sintióla injusticia quemándole el pecho, pero se mantuvo erguida, sin bajar la mirada. Yo nunca haría nada incorrecto, dijo finalmente, con una honestidad que la sorprendió incluso a ella. Su voz tembló apenas, no por debilidad, sino por el esfuerzo de sostenerse. Leonardo la observó en silencio, como evaluando un objeto defectuoso. Eso no te corresponde decidirlo, respondió. La amenaza estaba clara, suspendida en el aire. Daniela sintió despacio y salió, sabiendo que ese primer enfrentamiento había marcado algo irreversible. Ya no era solo miedo lo que sentía, sino una tensión moral creciente. Habían cruzado una línea invisible, y ambos lo sabían. Daniela se encerró en el baño del piso 17 apenas pudo, apoyando la frente contra la fría superficie del espejo. El eco distante de las conversaciones afuera contrastaba con el ruido ensordecedor dentro de su pecho. Sus manos temblaban sin control, mientras intentaba regular la respiración, contando mentalmente cómo le habían enseñado años atrás, cuando los gritos masculinos la paralizaban. Se miró a los ojos y apenas se reconoció. La mujer reflejada parecía más cansada, más vieja, cargando una culpa que no le pertenecía. Sentía vergüenza por no haberse defendido mejor, por seguir soportando humillaciones silenciosas. Al mismo tiempo, una rabia contenida comenzaba a despertar. Tímida, peligrosa. No era furia explosiva, sino una presión constante que exigía ser escuchada. Apoyada en el lavabo, recordó la carta otra vez. La había sacado del bolso la noche anterior y vuelto a guardar como si fuera algo vivo. Pensó en destruirla allí mismo, romperla en pedazos diminutos y tirar de la cadena. Borrar cualquier posibilidad de conflicto. Sería más fácil. Siempre había elegido el camino más silencioso. Pero esa idea le provocó un dolor inesperado, como traicionar algo sagrado. La firma de Leonardo seguía nítida en su memoria y junto a ella el nombre de Iván. La conexión era demasiado fuerte para ignorarla. Daniela cedió. Cuenta de que, aunque no entendía aún todas las implicancias, esa carta la unía a una verdad que había sido aplastada durante años. En el comedor del personal, nadie se sentó a su lado. No por maldad, sino por miedo. Ella lo entendía demasiado bien. Escuchó risas nerviosas en otras mesas y frases cortadas que mencionaban al CEO. Cada comentario era un recordatorio del poder que él ejercía sin esfuerzo. Daniela revolvió su comida sin probarla, preguntándose cuántas personas a ella habían sido humilladas sin que nadie lo supiera. Pensó en su esposo, en cómo había confiado en su empresa hasta el último día. Pensó en Iván, entrando al mundo laboral con sueños intactos. Un hilo invisible conectaba todas esas historias rotas, y por primera vez sintió que no eran simples coincidencias. Esa tarde, Leonardo pidió un informe urgente de recursos humanos. Su tono fue seco, definitivo.
Quiero a la empleada de limpieza fuera antes de que termine la semana, dijo, sin usar su nombre. Al colgar, se quedó mirando la pantalla apagada por un segundo de más. Una incomodidad sutil le recorrió el cuerpo como si algo estuviera fuera de control. No le gustaba esa sensación. Caminó por la oficina, ajustando objetos innecesariamente, tratando de recuperar la calma. En su mente justificaba la decisión, orden, seguridad, disciplina. Sin embargo, una imagen insistente comenzaba a filtrarse entre esos argumentos. Y eso lo irritaba aún más. Daniela recibió la notificación informal por un supervisor, que evitaba mirarla a los ojos. No era un despido oficial aún, pero el mensaje era claro. Salió del edificio con un nudo en la garganta, caminando más lento de lo habitual. Cada paso parecía despedirse de algo que nunca había sido realmente suyo. En el bus, las lágrimas finalmente cayeron, silenciosas, sin sollozos. No lloraba solo por el trabajo, sino por la sensación antigua de injusticia repetida. Se preguntó cómo iba a explicárselo a Ariana, cómo iba a volver a empezar otra vez desde cero. El cansancio moral era más profundo que cualquier agotamiento físico que hubiera conocido. En casa, Ariana la esperaba sentada en la cama, con los pies colgando. Al verla, frunció el ceño con una seriedad que no correspondía a su edad. ¿Te gritaron otra vez?, preguntó sin rodeos. Daniela intentó mentir, pero la voz no le salió. Se sentó junto a ella y la abrazó con fuerza. Ariana apoyó la cabeza en su hombro y después de un silencio largo, dijo en voz baja, «Mamá, no dejes que nadie te trate como si no valieras». Esa frase simple perforó todas las defensas de Daniela. Sintió que algo se acomodaba dentro, dolorosamente, como un hueso mal sanado que finalmente vuelve a su lugar. Esa noche casi no durmió. La carta permanecía sobre la mesa, iluminada apenas por una luz amarillenta. Daniela la leyó una y otra vez, deteniéndose en cada palabra. No era solo una recomendación, era una denuncia velada, un intento torpe pero honesto de frenar un abuso. Reconoció en esas líneas un coraje que contrastaba brutalmente con el hombre que hoy la humillaba. Esa contradicción la descolocaba. ¿Cómo alguien podía cambiar tanto? ¿O siempre había sido así? Eligiendo cuándo recordar su humanidad y cuándo enterrarla, Daniela comprendió que el verdadero dilema no era solo perder su empleo, sino decidir qué tipo de ejemplo le estaba dejando a su hija. Los días siguientes se volvieron una sucesión de pequeñas tensiones, supervisores que la observaban más de lo normal, puertas que se cerraban con más fuerza cuando ella pasaba, silencios cargados de juicio. Daniela continuó trabajando con la misma dedicación, negándose a dar motivos visibles para acusaciones. Cada movimiento estaba medido, cada gesto contenido, pero por dentro el conflicto crecía. La carta ya no era un secreto pasivo, era una presencia constante, exigiendo definición. A veces, mientras limpiaba el piso brillante de la sala de juntas, imaginaba la escena de confrontación y el miedo la obligaba a detenerse, a respirar profundamente para no desmoronarse. Leonardo, por su parte, se mostraba más irritable que de costumbre, interrumpía reuniones, corregía errores mínimos con dureza exagerada. Sus asistentes notaban la tensión, pero nadie se atrevía a mencionarla. En el fondo, algo le resultaba inquietantemente familiar en esa empleada que insistía en mantenerse recta. Incluso bajo presión, esa firmeza silenciosa lo descolocaba. No encajaba con la imagen sumisa que esperaba. Para callar esa incomodidad, redobló su postura autoritaria. El despido debía concretarse rápido. Cualquier demora lo obligaba a pensar demasiado y pensar era peligroso. Una tarde, Daniela pasó frente a la oficina de Leonardo y escuchó su voz elevada, discutiendo con alguien por teléfono. Se detuvo un segundo, no por curiosidad, sino porque el tono le recordó a otros hombres que habían gritado sin consecuencias. Sintió el miedo subirle por la espalda, pero también algo distinto, una claridad dolorosa. Comprendió que ese ciclo solo se rompía cuando alguien se atrevía a nombrarlo. Caminó hasta el almacén de limpieza y se sentó en una caja, respirando con dificultad. Sacó la carta y la sostuvo entre las manos como si fuera frágil. No podía seguir postergando la decisión. El tiempo del silencio se estaba agotando. Al llegar a casa, encontró a Ariana dibujando. Esta vez, el dibujo mostraba a una mujer de pie, grande, ocupando casi toda la hoja. Daniela preguntó qué era y la niña respondió sin dudar, «Eres tú, siendo fuerte». Esa imagen infantil fue más poderosa que cualquier discurso. Daniela sintió que algo se rompía definitivamente, no con ruido, sino con una certeza tranquila. Se arrodilló frente a su hija y la abrazó, conteniendo el llanto. Entendió que la fortaleza no siempre se sentía segura, pero era necesaria, y que, aunque tuviera miedo, ya no podía huir de esa verdad sin traicionarse a sí misma.
Al día siguiente, recibió el aviso oficial para presentarse ante Recursos Humanos. El mensaje era frío, administrativo, como si su vida pudiera resumirse en un correo breve. Daniela leyó el texto varias veces antes de guardar el teléfono. El corazón le latía con fuerza, pero su mente estaba sorprendentemente clara. Se vistió con el uniforme limpio, alisándolo con cuidado, como un acto de respeto propio. Al salir, miró una última vez el departamento humilde, consciente de que estaba cruzando un umbral interno más grande que cualquier oficina de vidrio. Guardó la carta en el bolso, sabiendo que ese papel ya no le pertenecía solo a ella. En el rascacielos, la atmósfera parecía más pesada. Los empleados evitaban mirarla directamente, como si presintieran algo inevitable. Daniela caminó con paso firme hacia el área administrativa, sintiendo cada latido como un tambor. En el trayecto, pasó frente a la oficina de Leonardo, cuya puerta estaba cerrada. Por un instante, dudó. El miedo volvió con fuerza, recordándole todo lo que podía perder. Pero esa duda fue breve. Pensó en su esposo, en Iván, en Ariana. Pensó en cuántas veces había bajado la cabeza. Y siguió caminando. La reunión con Recursos Humanos fue tensa, llena de frases formales y evasivas. Se habló de protocolos, de errores, de incomodidades. Daniela escuchó en silencio hasta que una pregunta directa la obligó a responder. ¿Tiene algo que decir en su defensa? La sala quedó expectante. Daniela sintió que ese era él. Punto sin retorno. Inspiró profundamente y respondió con honestidad: sí, pero no aquí. Sus palabras sorprendieron incluso a ella misma. Pidió ser escuchada por la dirección. Sabía que estaba forzando una situación peligrosa, pero también sabía que ya no podía retroceder. Cuando salió de esa sala, sus piernas temblaban. Se apoyó un momento contra la pared fría, cerrando los ojos. El miedo era real, abrumador. Pero debajo de él había algo nuevo, una dignidad cansada pero viva. Antes de dar el siguiente paso, se detuvo mentalmente, como si necesitara compartir ese peso con alguien más. Antes de continuar, si esta historia te está tocando, te invito a suscribirte y a contar en los comentarios si alguna vez te hicieron sentir pequeño en un lugar donde solo intentabas hacer lo correcto. No estás solo en esa experiencia. Con esa pausa breve, Daniela enderezó la espalda y caminó hacia el ascensor que la llevaría al último piso. Cada segundo dentro de ese espacio cerrado parecía eterno. Al salir, el silencio era absoluto. La puerta de la oficina de Leonardo estaba abierta. Ella avanzó, sabiendo que la escalada había terminado. Lo que venía ahora ya no era tensión acumulada, sino verdad a punto de estallar. Daniela entró a la oficina con una calma que no sentía, pero que necesitaba sostener. El espacio parecía más grande que nunca, casi intimidante, con la luz de la tarde filtrándose a través del vidrio esmerilado. Leonardo estaba de pie, hablando con un directivo, y se volvió al verla con evidente fastidio. ¿Quién autorizó esto?, preguntó, marcando territorio de inmediato. Daniela no respondió. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada permanecía firme. El directivo, incómodo, salió en silencio, dejando a ambos frente a frente. El aire se volvió denso, cargado de una expectativa incómoda que ninguno de los dos sabía nombrar todavía. Leonardo cruzó los brazos, adoptando su postura habitual de control. «No tienes nada que hacer aquí», dijo con frialdad. Daniela sintió el impulso automático de disculparse, pero lo contuvo. Inspiró profundamente antes de hablar. «Antes de que me eche, debería recordar lo que escribió», dijo en voz baja, pero clara. Esa frase, tan simple, pareció descolocar algo en el rostro de Leonardo. Frunció el ceño, como si intentara ubicar una amenaza invisible. Daniela dio un paso adelante y sacó la carta del bolso, sosteniéndola con cuidado, como si fuera algo frágil y pesado a la vez. Al ver el papel, Leonardo sintió un golpe seco en el pecho. Reconoció de inmediato el formato, el tipo de letra, el encabezado antiguo de la empresa. Durante un segundo, su mente intentó rechatarlo, aferrándose a la negación. «No sé de qué hablas», murmuró, aunque su voz ya no sonaba tan firme. Daniela desplegó la carta lentamente. La firma al final brilló con una claridad cruel. «La encontré limpiando un archivo viejo», explicó. Y el silencio que siguió fue brutal. Leonardo sintió como la oficina, símbolo de su poder, comenzaba a encogerse alrededor. El nombre de Iván López saltó de la página como un golpe directo. Los recuerdos, cuidadosamente enterrados, se activaron sin permiso. Vio al joven de pie frente a su escritorio de años atrás, con los hombros tensos y una esperanza frágil en los ojos. Recordó la rabia contenida que había sentido al saber del acoso, la carta escrita con prisa y miedo. El alivio momentáneo de pensar que había hecho lo suficiente. También recordó el silencio posterior, la noticia de la muerte. La decisión consciente de no volver a remover ese recuerdo.
Todo volvió con violencia, desarmándola armadura que había construido durante décadas. Daniela habló de nuevo, la voz quebrándose a pesar de su esfuerzo. Era mi hermano, dijo. Y esas 3 palabras cambiaron la temperatura de la sala. Leonardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Intentó sentarse, pero las piernas le fallaron y terminó apoyándose pesadamente en la silla. El poder que siempre había ejercido con tanta facilidad se desvaneció en ese instante. No había argumentos, ni control, ni jerarquía que lo protegieran de esa verdad. La carta ya no era un documento, era un espejo implacable. Leonardo quiso decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no llegaban. Sentía una presión insoportable en el pecho, una vergüenza antigua que no podía seguir negando. Daniela lo observó en silencio, con lágrimas contenidas, esperando no una reparación inmediata, sino un reconocimiento humano. Usted lo vio. Continuó, sabía que lo estaban lastimando, no lo dijo como acusación, sino como constatación dolorosa. Leonardo bajó la mirada, por primera vez sin rabia. El recuerdo que más temía había salido a la luz. El tiempo parecía suspendido, mientras ambos permanecían inmóviles. Afuera, el mundo corporativo seguía funcionando, ajeno al terremoto interno que se desarrollaba en esa oficina lujosa. Leonardo respiró con dificultad, sintiendo como la culpa que había enterrado durante años reclamaba su lugar. Comprendió que había construido su dureza para no volver a sentir ese fracaso. Daniela, frente a él, representaba todo lo que había evitado enfrentar. La dinámica de poder se había invertido sin gritos ni amenazas, solo con la fuerza devastadora de la verdad finalmente nombrada. Leonardo se dejó caer completamente en la silla, como si el peso de su propio cuerpo se hubiera duplicado de repente. Sus manos, antes firmes, ahora temblaban apoyadas sobre el escritorio impecable. Miró la carta una vez más, con los ojos empañados, y una exhalación rota escapó de su pecho. Pensé que con escribirla era suficiente, murmuró, sin levantar la vista. La voz le salió quebrada, desnuda de autoridad. Daniela permanecía de pie frente a él, sintiendo una mezcla confusa de dolor y alivio. Por primera vez, no era ella quien se encogía en ese espacio. El silencio ya no era opresivo, sino expectante, como si ambos estuvieran esperando que algo más profundo finalmente pudiera decirse. Leonardo cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, no había dureza en su mirada, solo cansancio. Nunca volví a escribir otra carta, confesó, tragando saliva. Cuando murió, sentí que había fallado, y en lugar de enfrentar eso, me endurecí. Cada palabra parecía arrancada de un lugar que llevaba años sellado. Daniela escuchaba con atención, las lágrimas deslizándose sin permiso. No sentía victoria, sino la crudeza de una verdad largamente postergada. Verlo así, desarmado, le producía un temblor extraño. Era el mismo hombre que la había humillado, pero también uno profundamente herido. Sábelo. Que duele, dijo Daniela finalmente, con la voz temblorosa pero firme. No es solo lo que pasó con mi hermano. Es ver cómo ahora usted hace con otros lo mismo que ese hombre hizo con él. Sus palabras cayeron con peso, sin gritos ni acusaciones exageradas. Leonardo cerró los ojos otra vez, como si el golpe fuera físico. Esa comparación atravesó todas sus defensas. Entendió, con una claridad brutal, que había perpetuado aquello que alguna vez intentó detener. El poder, usado como escudo, se transformó en evidencia de su fracaso moral. Un silencio largo llenó la oficina. Afuera, alguien pasó hablando por teléfono. Ajeno a la escena, Leonardo apoyó los codos en el escritorio y se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros se sacudieron ligeramente. No lloró de manera ruidosa, pero el quiebre era evidente. Daniela sintió la tentación de retroceder, de no mirar, pero se mantuvo firme. Sabía que ese momento no era sobre consolar, sino sobre sostener la verdad sin huir. La carta permanecía entre ellos, testigo silencioso de una herida compartida. Lo siento, dijo Leonardo al fin, bajando las manos. No fue una disculpa elaborada ni estratégica. Fue simple, directa, cargada de vergüenza. Lo siento por Iván y por usted. Daniela inhaló profundamente, permitiendo que esas palabras llegaran donde tantas otras no habían llegado nunca. No borraban el pasado, pero lo nombraban, y eso, de algún modo, abría una grieta para algo distinto. El poder del CEO estaba completamente quebrado en ese instante, reemplazado por una humanidad incómoda, expuesta, real. Leonardo se incorporó un poco, mirando a Daniela a los ojos con una honestidad nueva. Mi miedo a recordar me convirtió en alguien que no reconozco, admitió. Te usé como blanco de eso. Daniela sostuvo su mirada, sin odio ni sumisión. La verdad siempre encuentra la forma de volver, respondió suavemente. Esa frase pareció asentarse en el aire, definitiva.
Ambos comprendieron que ese encuentro había cambiado. Algo irreversible, no solo entre ellos, sino en la forma en que el poder y la dignidad se enfrentaban en ese espacio. Cuando finalmente se levantaron, la oficina ya no parecía un trono, sino un lugar común cargado de historia. Daniela sentía el corazón acelerado, pero también una extraña ligereza. Había dicho lo que necesitaba decir, no para vengarse, sino para romper un ciclo. Leonardo permaneció unos segundos más en silencio, mirando la ciudad desde el vidrio como si la viera por primera vez. Sin la armadura. El clímax no fue un estallido, sino un derrumbe interno profundo, en el que ambos personajes quedaron desnudos frente a una verdad que ya no podía negarse. El silencio que siguió no fue incómodo, sino reflexivo. Leonardo fue el primero en moverse. Presionando un botón del intercomunicador con una lentitud casi ceremonial, detuvo inmediatamente cualquier proceso de despido relacionado con Daniela, con una voz aún baja, pero firme de otra manera. Cuando colgó, se giró hacia ella. Y, por primera vez desde que se conocieron, no había jerarquía en su postura. «Esto no puede terminar aquí», dijo, más como una admisión que como una decisión. Daniela asintió despacio, consciente de que no buscaba favores ni compensaciones extraordinarias, solo justicia básica y respeto humano. Horas después, en una reunión breve pero decisiva, Leonardo pidió disculpas públicamente por su comportamiento. No justificó, no desplazó la culpa, no habló de estrés ni de exigencias del cargo. Nombró el daño con palabras claras y asumió la responsabilidad frente a sus directivos. El impacto fue inmediato. Algunos miraban incrédulos, otros con una tensión que rozaba el alivio. La figura intocable del CEO se había fisurado, no para perder autoridad, sino para transformarla. Daniela observaba desde el fondo, sintiendo un nudo en la garganta. No se sentía triunfadora, sino reparada de una forma profunda y silenciosa. Días después, Leonardo la llamó nuevamente a su oficina. Esta vez, la puerta permanecía abierta. Le ofreció un puesto administrativo con mejores condiciones económicas y beneficios claros. Daniela lo escuchó con respeto, pero respondió con calma, aceptaría solos y se garantizaba un trato digno y un ambiente sin abusos. No solo para ella, sino para todos. Leonardo aceptó sin discutir. Entendió que ese límite era parte de la lección. Por primera vez, alguien no le pedía poder, sino coherencia entre palabras y actos. En casa, Daniela le contó todo a Ariana con un lenguaje sencillo, cuidando las emociones. La niña la escuchó con atención y luego la abrazó fuerte. «Entonces hablaste», dijo sonriendo. Daniela sintió una paz nueva al escuchar eso. No había cambiado de vida de manera mágica, pero algo fundamental se había acomodado dentro de ella. Caminaba distinta, respiraba distinto. Ya no sentía que ocupaba un lugar prestado. Leonardo, solo en su oficina, al final del día, guardó la carta en un cajón visible de su escritorio. No como una reliquia del pasado, sino como un recordatorio constante. Sabía que la redención no era un acto único, sino una práctica diaria, incómoda y necesaria. Miró la ciudad una vez más, consciente de que el verdadero liderazgo comenzaba cuando dejaba de huir de su propia historia. La historia de Daniela no fue sobre vencer al poder con fuerza, sino sobre sostener la verdad cuando callar parecía más seguro. Su dignidad no nació en el momento de la confrontación, sino en cada día previo en que siguió adelante a pesar del miedo, del cansancio y de la injusticia. Al hablar, no buscó castigo, sino coherencia, y en ese acto sencillo cambió no solo su destino, sino la dinámica de un espacio acostumbrado al silencio. Leonardo aprendió que el control absoluto es, muchas veces, una forma sofisticada de huir del dolor, de la culpa y de los errores que no se quisieron mirar a tiempo. Al enfrentarse con su pasado, perdió la máscara de invulnerabilidad, pero ganó algo más difícil y valioso, la posibilidad de no seguir dañando para protegerse. La verdad, cuando es ignorada, se filtra en gritos, abusos y humillaciones. Cuando es mirada de frente, duele, pero libera. No redime por arte de magia, pero abre un camino distinto, más humano. En esa grieta entre el poder y la fragilidad, pueden hacer una forma más justa de convivir. Porque quien teme a la verdad humilla a los demás para no sentirse pequeño. ¿Y quién se atreve a enfrentarla aún temblando? Descubre que la verdadera grandeza no está en dominar, sino en reconocer, reparar y seguir adelante con el alma un poco más libre.